Este podcast llega a ustedes gracias a Domex. En Domex corremos por ti. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Hoy estamos aquí con un amigo, hermano de la casa, Rafa Polanco, que acaba de venir de un retiro de México. Un retiro. No, órale, güey. De vacaciones. Te fue de vacaciones. Ok. Excelente. Yo sé que la pasaron muy bien. Un saludo también a nuestro amigo David Rodas, que estaba de cumpleaños y estaban ya celebrando y vi que la pasaron muy bien. Nada. ¿Qué tenemos, Rafa? Porque involucramos a Rafa. Lo bueno de Rafa que Rafa es como un Boy Scout, siempre listo. Involucramos a Rafa y Rafa dijo, ahí estoy. Yo sé que Rafa siempre tiene una palabra que compartir, una palabra de Dios, un hermano, amigo, que Dios ha bendecido muchísimo con un conocimiento increíble, que junto con nuestro querido Luis Samuel están en el podcast Santos y Herejes. Que ya cumplieron sus 2 años. Cumplimos 2 años. Muchas felicidades. Duro. No son todos los podcasts que duran 2 años. No, para que lo sepan. Así que felicidades por eso. Gracias. Rafa, gracias. tienes un tema sumamente interesante. Pareciera sencillo, porque cuando tú le das el título así como, pero de eso no hablan todos los domingos en la iglesia, ¿no? Pero cuando profundizamos en lo que estábamos hablando hace un momento, creo que es bastante profundo y sobre qué reflexionar. Así que la palabra es tuya. Gracias y gracias por la oportunidad y la invitación. Fue de paracaídas, como decimos acá. Tú no eres paracaídas, esto es tuyo. No. Ay, gracias. Bueno, esto es un tema, ¿verdad?, que prediqué recientemente en Encuentro, el grupo de jóvenes que estoy coliderando junto a Tomás. Saludos a Tomás, que nos ha dejado en varias ocasiones plantado. Te queremos. Te amamos, Tommy. Y nada, la predica, para allanarlo, vino de un sentimiento que tengo de hace mucho tiempo y que ha sido como el lema de Encuentro junto con Tomás, que es: le queremos devolver a Cristo los cristianos. Ok. Que es que por alguna razón, algún motivo en la iglesia, con esto no estoy diciendo que no se predique de esto, nos enfocamos más en enseñarle a la gente qué hacer y qué no hacer, más que mostrarles desde las escrituras al Dios que están adorando y al Dios que le dijeron que sí. Por ejemplo, yo compartía que para mí es una tragedia, y yo crecí en la iglesia, crecí en los grupos de jóvenes, grupos de adolescentes, que en mi adolescencia yo aprendí más a que yo no debía ver pornografía que del Señor Jesús. Wow. Ok. Y también es una tragedia que en el grupo de chicas, de jóvenes o adolescentes sepan más en cómo identificar una bandera roja en un hombre. Los red flags. Ajá, sí. que ahí no es mi hija. Ajá, o sea, que del Señor Jesús. Y con esto no estoy quitando que no hay un espacio para hablar de estas cosas, Claro. pero ¿cuál es nuestra prioridad? Porque ¿qué estamos discipulando? A gente que va a saber con quién salir o con quién no salir, o apasionados seguidores del Señor Jesús. Charles Spurgeon decía, el gran predicador británico del siglo pasado, que el mensaje que no tenga a Cristo en el centro hará a los ángeles del cielo llorar y a los demonios del infierno reír. Wow. Y más allá, él decía otra frase, que predicamos a Cristo crucificado y cuando lo hacemos, las puertas del infierno tiemblan. Yo siento que las puertas del infierno tienen mucho sin temblar. Wow. Y meditando en esto, en la necesidad de nosotros volver al mensaje que le dio origen a la iglesia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Suena tan básico, suena tan simple, pero ¿cuándo fue la última vez en nuestras iglesias locales que Jesús fue el centro de una predicación? Pensémoslo. Es cierto. No en el tiempo de Navidad o en el tiempo de Semana Santa, donde hablamos de la encarnación y de la muerte y resurrección, pero ¿cuándo fue la última vez que Jesús fue el centro? O que el grueso de la predicación de nuestras comunidades es el Señor Jesús. Por ejemplo, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, es interesante que el libro comienza diciendo: esta es la revelación de Jesucristo. Y yo creo que muchos hermanos entienden que es la revelación del anticristo. Es verdad. Sí, es como que un libro tenebroso de lo que va a suceder por la cosa
malas, lo que se van a perder. Y no más por la llegada. Correcto. Lo que anuncia la segunda venida. Y lo más interesante es que, o sea, voy a hacer un pequeño paréntesis, que el libro que se supone que se escribió para darle esperanza a la iglesia perseguida en ese momento, es la que menos se lee porque... no solo que menos se lee, que ahora es el libro que le da más terror a la iglesia moderna que no está siendo perseguida. Por eso, exactamente. Espíritu Santo. Esa es la ironía, pero volviendo al tema de que estamos tan enfocados en eso y yo siento que sabemos tan poco de la segunda persona de la Trinidad, siendo Él el único mensaje que Dios tiene para nosotros. El mensaje del Padre a la iglesia no es la pureza sexual. Y la pureza sexual es muy importante. Cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, que es lo que se escucha al Padre decir frente a toda la nación de Israel. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Sí. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús es, ¿verdad?, semiglorificado, delante de Moisés y de Elías, la ley y los profetas, ¿qué se escucha al Padre decir frente a los discípulos? Este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. ¿Cuál era la misión del Espíritu Santo como Jesús la describió en el Evangelio de Juan? Es necesario que yo me vaya para que Él venga, porque Él revelará todas las cosas concernientes a mí. El único mensaje que el Padre predicó en el Nuevo Testamento fue el Hijo. Y a la persona que el Espíritu está apuntando es al Hijo. Y si Jesús es suficiente para la Trinidad, ¿por qué Jesús no es suficiente para la iglesia? Wow. Es de reflexión para este tiempo realmente. Sí, como que hay que... Se busca mucho como adornarlo, ¿no? Sí, Jesús está bien, pero ¿qué más? Ajá. Sí. Mi pregunta es, ¿hay algo más profundo que la segunda persona de la Trinidad crucificado por nuestros pecados? Dios pagando el precio de nuestra rebelión. ¿Hay algo, verdad, más profundo que eso? Y sabes que lo que pasa es que yo creo que la gente, o sea, ni siquiera muchos cristianos tal vez lo entiende. Bueno, sí, es como que no, el Señor tomó su decisión de morir por nosotros, pero como que no hay como una pausa a reflexionar lo que eso significó. De hecho, hay una canción que se llama así mismo Una Pausa, de Danilo Montero. Como que una pausa en la eternidad, como que eso fue una pausa literalmente, cuando como un apagón, ese momento y lo que significó. Pero es cierto lo que tú dices, como que no nos hemos puesto a pensar, o sea, ok, murió en la cruz, ya Dios me perdonó mi pecado, pero okay, ¿qué significa eso? Como yo, ¿qué significa ese mensaje de Jesús para mi vida y cómo yo debería mantenerlo permanentemente presente y no estar como buscando nuevos mensajes. Exacto. para complementarme. Sí, y mire, como el video, tenemos que predicar todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que las escrituras dicen y enseñan, pero a mí me preocupa el énfasis de la iglesia. Sí. El mensaje de la iglesia al mundo no es el aborto está mal. Y el aborto está Rafa, mal. Cuidado. No, espérate. Y el aborto está mal y la historia de la iglesia ha sido coherente en ese tema. Pero el mensaje de la iglesia al mundo es: este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los apóstoles no estaban dispuestos a morir. Dios te va a dar una gran vida. Ese no era el mensaje por el cual fueron a las naciones y fueron mártires. Era 1 Corintios 15. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto que al parecer se le olvidó el evangelio. Este es el evangelio que yo le predico a ustedes. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Yo siento que el evangelio se ha vuelto tan básico para nosotros, entre comillas, que nos hemos movido a otras cosas. Sí. Y yo siento que miren, pedirle, por ejemplo, a un joven, hablando de los grupos de jóvenes, que vive en santidad, sin mostrarle al Dios que tiene que amar primero, es como que un capitán
agarre un grupo de marineros y les diga, vamos a construir un barco sin primero enamorarlos de las inmensidades del mar. ¿Qué tal a todos los líderes que quizás me están escuchando? Yo soy un don nadie, pero escuchen esto, por favor. Este es mi clamor. ¿Qué tal si enamoramos a los jóvenes o a nuestras comunidades de las inmensidades de Dios revelada en Cristo? Ujú. Y así vivir en santidad será más fácil, porque será El fruto de un resultado. el fruto de... resultado. ¿Qué es santidad? O como yo lo veo, es mirar a Jesús y mirar lo que el mundo ofrece y decir, tú eres más bello, lo otro no vale la pena. Apartarse para Él. Jesús, ¿verdad? Hay mucho que podemos hablar de Él, de su encarnación, su vida sin pecado, la crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión, su ministerio de intercesor al día de hoy. ¿Saben que la Biblia dice que Él está intercediendo delante del Padre ahora mismo? Piensen esto. Dios toma el nombre de Fara, Jesús toma el nombre de Fara, lo pone en su boca y delante de todo el cuarto del trono de Dios se lo declara al Padre. Intercede por ella. Amén. Ese es Jesús, el gran intercesor. Pero Jesús, o donde quiero que lleguemos el día de hoy, la Biblia habla de Él en el libro de Hebreos, que en el pasado Dios nos ha hablado a través de los profetas, pero que en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo y que Él irradia la gloria de Dios. Colosenses nos dice que Él es la imagen del Dios vivo, que en Él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. Filipenses 2, este himno que Pablo agrega en su exposición de por qué deben vivir en unidad, que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O por ejemplo Romanos, que comienza dando que este es el evangelio, que él fue declarado hijo de Dios a través del poder de la resurrección. Las escrituras nos están apuntando al Hijo, diciéndonos que Él es, o por ejemplo lo mismo que Él dice, quien me vio a mí, vio al Padre. El Padre. Yo soy, o Él es todo lo que tú piensas que Dios puede ser. Yo soy la perfecta revelación de quién es Él. Quien me vio a mí, vio al invisible. Y es interesante que Jesús se identifica como la perfecta revelación de Dios. Y quiero que leamos Juan 1. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Ok, lo tengo acá. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Me avisa todo? Sí, dámelo. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios, del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Vamos a parar ahí un momento.
Juan termina su exposición diciendo: hemos conocido a quien Dios es, porque hemos conocido al Hijo y hemos visto su gloria. La próxima sección del capítulo 1 de Juan nos habla del ministerio de Juan el Bautista, de cómo él está preparando el camino, de que el Padre le iba a decir quién era el Mesías a través de su ministerio baptismal. Pero es el versículo 29, o sea, estoy acortándolo por cuestiones de tiempo, que dice, o sea, pensemos en esto, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Él es la perfecta imagen de quien Dios es. Él es a quien las Escrituras apuntan. Él es quien el Espíritu Santo desea revelar, el único mensaje que el Padre predicó. Versículo 29 de Juan 1. Versículo 29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo podemos dejar hasta ahí. Como la perfecta revelación de Dios, aquel que irradia la gloria de Dios, aquel en quien habita plenamente toda la deidad de forma corpórea, como Él se introduce a la nación de Israel, como Él desea ser conocido, como Él quiere que lo identifiquen. Este es el mismo Dios del Antiguo Testamento que peleó las batallas de Israel. Según Juan 1, este es el Dios que creó el mundo, aquel que sostiene con su mano las cosas, que por Él existen y por Él subsisten. La manera como Él se identifica, como se introduce a la nación de Israel, ¿cómo es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos que estaban en ese momento escuchándolo, estaban como audiencia, sabían muy bien lo que estaban escuchando. Cordero, pecado, esto es un sacrificio de lo que Juan nos está hablando. Dios es perfectamente revelado como alguien que vino a morir por los pecados de los humanos. Sí, o sea, mira, tú sabes que ahora que tú lo estás mencionando, yo digo, wow, desde ese momento ya se fue revelado que Él iba a ser sacrificado. Pero como que ya uno tiene el concepto de Cordero de Dios. Tan mecánico. Tan mecánico que uno no lo asocia a la práctica de la ley, que había que hacer un sacrificio de un cordero para limpiar los pecados del pueblo. Pero cuando tú lo planteas así como, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, bueno, pues entonces este hombre lo van a matar. O sea, es como el primer pensamiento que tú tienes que hacer, pero como que uno no le cae. Es tan penoso. Nosotros, hablo de manera particular, y me imagino que ustedes también lo están pensando, de que nosotros lleguemos al punto de que un mensaje como este nos confronte tanto, porque eso revela la condición en la que estamos, como decíamos hace un momento, de lo mecánico que estamos, no siendo conscientes de que este sacrificio debe ser pensado, vivido día tras día para nosotros poder caminar en distintas dimensiones, como el agradecimiento, como la humildad, como la humillación, como la alabanza, como la adoración, y en una constante actitud de entregarle siempre la gloria y la honra para Dios, porque cuando nosotros quitamos esa motivación de nuestra mente y nuestros corazones, de nuestro espíritu, pues entonces estamos haciendo las cosas desde la posición imperfecta y pecaminosa que está en nosotros. Y que si nosotros no entendemos esto y lo hacemos algo vivo día a día, pues entonces no estamos haciendo, no estamos haciendo, siendo intencionales con vivir una vida en santidad. No sé si me doy a entender. Sí. Y te voy a decir una cosa, con el tema de ser mecánicos, yo mismo leyendo este pasaje, que lo he leído, sabrá Dios cuántas veces en toda mi vida, pero tú me pediste que lo leyera la versión Nueva Traducción Viviente. Yo siempre he estado acostumbrado a leerlo o la Reina Valera o en cualquier otra, la Nueva Versión Internacional, pero
o sea, leyéndolo en esta versión, Sí. te arroja nuevas perspectivas, como que El lenguaje es más llano. Sí. un lenguaje más llano, pero a la vez con informaciones que yo decía, wow, como que te permiten ubicarte en el momento y ver como de otra perspectiva, como que sentí como que lo leí por primera vez, ahora que lo acabo de leer. O sea, y eso yo creo que es de la parte que uno tiene también que enriquecerse con para no ser mecánico en lo que uno lee, porque yo creo que si hay un defecto de la Reina Valera que genera es eso, uno lo ha escuchado tanto que ya tú la lees. Esa familiaridad que nos lleva a una zona de confort mental y espiritual, que no sucede esto. Por eso es que es tan importante el tema de las traducciones, que muchas veces trae un poco o sea... Cada traducción te da una perspectiva diferente y enriquece el texto. Entonces, también, con relación a lo que nos expone Rafa, el tema de el descentralizar la persona de Cristo en la iglesia, en las comunidades, en nuestras vidas, se ha vuelto también por el afán que conllevan los tiempos, los cambios, las necesidades que se vuelven como ese ídolo que no nos permite entender el mensaje importante que nos da el Señor a través de la segunda persona, que es Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Y si nosotros fuéramos tan diligentes, porque también un tema de diligencia en entender de que no es tanto lo que podamos obtener, sino lo que vamos a alcanzar. Se oye un poco confuso o repetitivo lo que acabo de decir. Yo puedo obtener cosas materiales desde un esfuerzo humano o como una diligencia humana, pero alcanzar, como el tema de la salvación, es un tema también un poco controversial, pero Jesús es mi Salvador. Amén. Entonces, si yo estoy aquí en la tierra peleando la buena batalla de la fe y mi fin y el propósito es alcanzar la salvación, entendiendo de muchas otras cosas que voy a alcanzar en esa vida que es eterna, porque es que estamos tan aterrizados en lo pasajero. O sea, tenemos los pies tan en la tierra. A veces dice, pon los pies en la tierra, pero ¿qué tanto uno tiene los pies en la tierra de que se le olvida que hay algo más allá que nosotros debemos desde aquí cultivar a través de esa persona que es Cristo? Sí, ahora que tú mencionabas lo de las traducciones bíblicas. Sí, yo creo que nos pasa lo siguiente, como una anestesia. Nos dan suficiente del virus para inmunizarnos a todos. Tenemos suficiente de Jesús como para inmunizarnos a todos. Exactamente. Y eso es peligroso. Y también, por ejemplo, como tú decías de que debe haber, o sea, como vivir tener los pies en la tierra, pero saber que hay algo más. No pensaba hablar de esto, pero ahora que tú lo mencionas, ahora que estaba en México, me acuerdo que estábamos, mis amigos y yo, en un restaurante, en un no sé cuánto piso en la ciudad, y se veía toda la ciudad de noche. Estábamos compartiendo, estábamos riendo, haciendo historias de nuestra adolescencia y niñez. Y en un momento de la cena, yo no sé cómo explicarlo, pero fue como que todo alrededor de mí se silenció. Y yo miré fijo a la ciudad. Y yo sentí un vacío tan grande en mi corazón. Wow, Dios mío. Y yo no tengo otra forma de explicarlo, pero yo sentí como que mi alma gritó a esto. Debe haber algo más. Wow. Y yo creo que ese más se llama... Suena cliché. O sea, de verdad, suena tan básico, pero... Te entiendo. Es que no lo es. Suena porque nosotros estamos, como tú dices, anestesiados, pero no lo es. O sea, suena tan básico, pero... Y si tú se lo dices, la gente lo va a tomar como, sí, claro que sí. La respuesta cristianamente correcta, pero de verdad... Jesús es la única respuesta. Sí, es verdad. Y volviendo a lo del Cordero, Jesús estaba comprometido en su misión en la tierra a ser el Cordero de Dios. Que Él no se imaginaba que que la cruz y Él lo separasen. Nosotros nos acordamos del episodio de cuando ellos van a Cesarea de Filipo en el Evangelio de Mateo y Jesús le pregunta, ¿quién no te dicen que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y después de que pase esa escena, Él les empieza a decir, ahora que ustedes lo han entendido, déjenme decirle que yo voy a coger para Jerusalén y que allá me van a matar a sangre fría. Pedro le dice a él, lo lleva aparte del capítulo, el versículo 22 del capítulo 16,
comenzó a reprenderlo por decir semejante cosa. ¿Qué cachaza tiene Pedro de que él entiende que él puede reprender a Dios? Dice, Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te suceda a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí, pues ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Jesús determina o cataloga como satánico todo aquel mensaje o toda aquella idea que lo separe de la cruz. Él está comprometido a esto. ¿Y por qué Pedro actuó de esa manera? Porque en la mentalidad de los judíos de aquel entonces, el Mesías o la esperanza mesiánica era alguien que iba a quitarnos a Roma de arriba, no alguien que iba a morir a mano de Roma. Sí, claro. Y él está diciendo, tú no estás pensando como el cielo está pensando. Uh-huh. Tú quieres un guerrero, tú quieres un libertador, tú quieres ver la gloria de Dios. Tú quieres ver el reino de Dios, yo te lo voy a mostrar, Pedro. ¿Y sabes cómo se va a ver? Como yo, clavado de pies y manos, desangrándome y asfixiándome, desnudo delante de todo Israel. Cristo crucificado es la gloria de Dios. Es interesante que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1, yo no me avergüenzo del evangelio por cuanto es poder de Dios para salvación. Usualmente lo usamos para decir que no tenemos que avergonzarnos. Cuando vamos a predicar, cuando vamos a hablar de Jesús en público. Ajá, o en su defecto decirle a la gente que, o sea, el estilo de vida cristiano, de que hay ciertas cosas a las cuales nosotros nos abstenemos y que tenemos que proclamarlo con valentía. Con orgullo, claro. Si bien eso es cierto, eso no es lo que ese texto está intentando comunicarnos. En el mundo primitivo, en el mundo antiguo, en el primer siglo, si tú querías borrar a alguien de la memoria colectiva de un pueblo, tú lo crucificabas. Decime si has crucificado es como decir Android funciona. Es una contradicción en palabras. Me excusan la gente que usa Android. Todo bien. Sí. O sea, lo último que tú te imaginas o lo último que tú piensas venerar en el primer siglo es un Dios que está crucificado. Piensa en esto. Tú tienes a Zeus, es el mundo greco-romano. Tú tienes a Hércules, a Artemisa, todos estos grandes diosas del panteón griego. Y entre ellos tú tienes a Jesús crucificado. Y Pablo les dice a ellos, a los romanos, la capital del imperio romano, no me da vergüenza. Lo tomo como orgullo decir que sigo al crucificado. Porque es poder de Dios para salvación. Dios en su soberanía ha declarado como poderoso. Que, ¿cómo se ve el poder de Dios para sacar a un hombre de las tinieblas a la luz? Se ve como la segunda persona de la Trinidad, crucificado de pies y manos, desangrándose y asfixiándose. Eso no se ve como poder. Sin embargo, Dios ha decretado que esto es poder. El libro de Apocalipsis, como decíamos al principio, el libro que se supone que se escribió para darle esperanza a la iglesia perseguida, como Juan identifica en todo el libro. Así que vamos a leerlo, Apocalipsis 5. Vamos a ver. Si usted tiene su Biblia en mano, acompáñenos. Entonces, Apocalipsis 5, en la traducción... Nueva traducción viviente. Dice lo siguiente, el Cordero... Dame un momentico para dar contexto. Adelante. Juan, ¿verdad? Está exiliado. Está exiliado por causa del testimonio, dice él. O sea, hoy estoy preso por causa del Señor Jesús. Y Juan tiene esta visión del cielo, del capítulo 5, obviamente va el capítulo 4 previo. Él entra a la visión del cuarto del trono de Dios. Él ve relámpagos, ve truenos, ve un arco iris, escucha la voz de aquel que suena como muchas aguas, ve los 4 seres vivientes, ve los 24 ancianos, ve millares de ángeles. Y luego pasa esta escena, que es el capítulo 5, y obviamente nos describe aquel que está en el trono. Y luego nos describe esta escena en el capítulo 5, si lo puedes leer, Farah. El Cordero abre el rollo. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo?
pero nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el rollo y leerlo. Vamos a parar un segundo. Significa que ninguno de ni los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos, ni ninguno de los ángeles eran dignos. No solo eso, ni Moisés, ni David, ni Elías, ni Eliseo, que son parte de la gran nube de testigos, como dice Hebreos, fueron hallados dignos. Sigamos leyendo. Versículo 4. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Vamos a pararlo ahí. ¿Qué fue lo que le escuchó al ángel decir? Perdón, al anciano decir. Un león. Un león. El león de la tribu de Judá. Un guerrero. El heredero del trono de David. Eso fue lo que él escuchó. Ahora veamos lo que él vio. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie en el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos. En otra versión dice los 7 espíritus. Aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y a oír las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, que cantaban en un potente coro: Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. O sea, ver y escuchar. Es interesante, ¿verdad? Que como el cielo describe grandeza, es muy diferente a como nosotros lo vemos. Él escuchó león, pero vio cordero. Ahora piensen aquí conmigo. Estamos en el cuarto del trono de Dios. Tú tienes los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos los habitantes del cielo majestuoso, por como lo describe en el capítulo 4. Un cordero, y para colmo que está degollado, no tiene nada de especial. Nada de vislumbrante o lujoso. O imponente como un león. Sin embargo, a cual todos estos seres imponentes, todos estos seres majestuosos, todos estos seres especiales que Juan busca palabras para poder describirlos, se postran arrodillados ante un cordero inmolado. Y es interesante que en todo el libro de Apocalipsis, la manera como Juan sigue identificando a Jesús es como el Cordero. El libro de Apocalipsis nos cuenta esta gran batalla cósmica entre la bestia y el Cordero. Qué ironía que el que vence a la gran bestia espeluznante que describe Apocalipsis es un Cordero degollado. Y vuelvo, como dije al principio,
Esta es la perfecta revelación de quién Dios es. Este es el Señor Jesús. Y ya para terminar, lo quiero dejar con este pensamiento. Bueno, con dos. Vamos también uno. Dale con dos. Bueno, uno. Tú sabes que la Biblia dice, o sea, Apocalipsis nos habla de que a través de su sangre ha hecho de nosotros, el pueblo de Dios, un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Los reyes están de pie. Los sacerdotes son los que matan la ofrenda. Sin embargo, en este reino es al revés. Los reyes encontramos nuestro lugar de más alto honor de rodillas. Y nosotros los sacerdotes encontramos nuestro lugar de más honor siendo mártires por el Cordero. Los sacerdotes sacrifican el Cordero. Correcto. Y los reyes están de pie. En el reino de Dios es al revés. Nuestro lugar de más alto honor es a los pies. Y nuestro lugar de más alto honor como sacerdotes es ser mártir. Es ser mártir. La Biblia dice o nos enseña que la esperanza cristiana es la resurrección. Los credos de la iglesia, tanto el de los apóstoles como del de Nicea, terminan diciendo: esperamos la resurrección y la vida en el mundo por venir. O sea, deseamos el día o miramos el día donde por fin no existirá más enfermedad, más pecado, no más cicatrices, no más dolor, por fin un mundo en perfección. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios 15, de los cuerpos que vamos a tener resucitados. Y interesante porque Jesús, sabemos que no solamente murió por nosotros, murió como nosotros, en nuestro lugar. De la misma manera, Jesús no solamente resucitó por nosotros, resucitó como nosotros. Porque si Él resucitó, nosotros también. Si vamos a participar de la resurrección, es por lo que Él hizo primero. La Biblia lo describe como el primero de muchos que se van a levantar, el primero de entre los muertos. Sin embargo, hay algo que me llamó la atención no hace mucho, que fue el cuerpo resucitado de Jesús. Vuelvo y digo, nosotros esperamos el día donde nosotros no tengamos más dolor, más cicatrices, más enfermedad. Cuerpos perfectos. El prototipo de quien nosotros seremos en el mundo por venir es Jesús, siempre, la versión hombre, ¿verdad? Sin embargo, cuando Él resucitó, por algún motivo, Él decidió mantener una imperfección en su cuerpo. Las heridas de sus manos, las heridas de sus pies y las heridas de su costado. El Dios y Rey de los hombres perfectos en el mundo venidero va a ser el único con cicatriz. No lo había pensado así, pero verdad. El único que tiene un derecho a reclamar un cuerpo perfecto decidió mantener las heridas. Y hoy, sentado a la diestra del Padre, estas heridas siguen estando. Esta es mi convicción personal. En el mundo venidero, cuando Jesús regrese y seamos glorificados y tengamos cuerpos perfectos, sin ningún defecto ni cicatriz, cuando veamos a Jesús, Él levante sus manos y veamos sus cicatrices, verdaderamente podremos decir: este es Jesús, el Cordero de Dios. Él ha quitado el pecado del mundo. Amén. Amén. Si usted tiene algo que decir con relación a lo que usted acaba de escuchar, escríbalo ahí en los comentarios, porque nosotros estamos recibiendo todavía. Gracias, Rafa, por traer esa reflexión. De verdad que nos dejó muy ministrados y creo que una nueva perspectiva de... ¿Tiene que ver con algo que estamos hablando? O sea, sí, lo pensé cuando lo dijo. Ya llegó Ricky, señores. Y de verdad que hay que profundizar en eso. Yo creo que de esto se pueden hacer varios episodios. Y es necesario. Porque yo creo que incluso la falta de lo que estamos viendo mucho en las iglesias, esa desconexión que hay con el Cordero Inmolado, se ve tan fácil. Tú nada más tienes que entrar a Instagram para tú ver la desconexión del Cordero Inmolado. Eso da mucho que pensar. Pero no vamos a señalar, vamos a mirar para adentro.
Creo que por eso que digo que da mucho que pensar, sí, porque es como internamente sí, que uno tiene que pedirle al Señor. tenemos que empezar por la casa. Yo creo que claro, es lo importante. O sea que, nada, señores, yo creo que ha sido una hermosa palabra y vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta la próxima. Vamos a grabar otro episodio ahora que llegó Ricky. O sea que seguimos de corrido con nuestro querido Rafa.